La neblina matutina se alzaba desde las calles empedradas de Guanajuato cuando Miguel Hernández cruzó por primera vez las puertas del Museo de las Momias. A sus 25 años, había aceptado el trabajo de guardia nocturno más por necesidad que por vocación. Su abuela siempre le había contado historias sobre ese lugar, pero las había descartado como supersticiones de una mujer mayor. «Bienvenido, muchacho», le dijo don Aurelio, el guardia veterano que llevaba 30 años cuidando las momias. «Espero que tengas nervios de acero». Miguel sonrió con confianza juvenil. «No se preocupe, don Aurelio. No creo en fantasmas». El museo albergaba más de 100 cuerpos momificados naturalmente, extraídos del cementerio local entre 1865 y 1958. Las condiciones únicas del suelo, rico en minerales y con baja humedad, habían preservado los cuerpos de manera extraordinaria. Algunos conservaban cabello, piel e incluso expresiones faciales que parecían congeladas en el tiempo. «Mira, Miguel», don Aurelio lo guió por los pasillos llenos de vitrinas. «Estas no son momias egipcias. Estas personas vivieron aquí, tuvieron familias, amores, dolores. Y algunos no descansan en paz». Entre las momias más famosas estaba la de un minero que había muerto en un derrumbe, una mujer joven que falleció en el parto, y la más perturbadora de todas, un hombre que había sido enterrado vivo, sus manos crispadas en una eterna súplica de auxilio. «¿Por qué tantos cuerpos se momificaron aquí?», preguntó Miguel, observando las expresiones de terror y dolor preservadas en los rostros. «Esa es la pregunta que todos hacen», respondió don Aurelio con una sonrisa enigmática. «Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué algunos de ellos todavía se mueven por las noches?». Esa tarde, Miguel conoció a la doctora Elena Vázquez, una antropóloga forense de la Ciudad de México que había llegado para estudiar las momias. Era una mujer de 32 años, de mirada inteligente y determinada, que no creía en supersticiones. «Estoy aquí para documentar científicamente el proceso de momificación», le explicó a Miguel mientras examinaba una de las vitrinas. «Hay algo único en este lugar que la ciencia aún no ha explicado completamente». También conoció a Carmen Morales, una guía turística local de 40 años que conocía cada historia, cada leyenda y cada secreto del museo. Carmen había crecido en Guanajuato y su familia había trabajado en el cementerio durante generaciones. «Las momias no son solo curiosidades turísticas», le advirtió Carmen a Miguel. «Son almas que no encontraron paz. Y si no las respetas, ellas no te respetarán a ti». Cuando llegó la noche y don Aurelio se preparó para irse, le entregó a Miguel un viejo diario encuadernado en cuero. «Este diario perteneció al primer cuidador del museo», le dijo. «Léelo. Te ayudará a entender lo que realmente sucede aquí después del anochecer». Miguel se quedó solo en el museo, rodeado por el silencio y las sombras que danzaban entre las vitrinas. Abrió el diario y comenzó a leer las primeras páginas, escritas con una caligrafía temblorosa. 15 de octubre de 1894. Primer día como guardián. Las momias parecen observarme. Debo ser imaginaciones mías. 20 de octubre de 1894. Escuché pasos en el pasillo principal. Cuando fui a revisar, encontré una vitrina abierta. La momia del minero no estaba en su lugar. Un ruido sordo resonó desde el fondo del museo. Miguel levantó la vista del diario, su corazón comenzando a acelerarse. El sonido se repitió, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Tomó su linterna y se dirigió hacia el origen del ruido, sus pasos resonando en el silencio sepulcral del museo. Al llegar al pasillo principal, se detuvo en seco. La vitrina de la momia del minero estaba abierta, y el cuerpo había desaparecido. Miguel corrió hacia la oficina para llamar a la policía, pero se detuvo cuando vio una figura familiar junto al teléfono. Don Aurelio estaba ahí, tranquilamente preparando una taza de café. «¿Don Aurelio? ¿Qué hace aquí? La momia del minero ha desaparecido». El anciano guardián sonrió con calma. «Tranquilo, muchacho. Regresa a su lugar antes del amanecer. Siempre lo hace». «¿Cómo que siempre lo hace? ¿Está loco?». Don Aurelio se sentó pesadamente en una silla y señaló el diario que Miguel aún tenía en las manos. «Sigue leyendo. Aprenderás que este lugar tiene sus propias reglas». Miguel, confundido y asustado, regresó al diario. 25 de octubre de 1894. «Ya no puedo negarlo. Las momias se mueven por las noches. El minero busca algo, o a alguien. He decidido seguirlo». 26 de octubre de 1894. Seguí al minero hasta el sótano. Hay túneles debajo del museo que conectan con las minas abandonadas. Encontré algo terrible allí abajo. La entrada del diario se cortaba abruptamente.
Miguel buscó las páginas siguientes, pero habían sido arrancadas. Al día siguiente, la doctora Elena Vázquez llegó temprano para continuar su investigación. Miguel le contó lo sucedido, esperando que ella pudiera dar una explicación científica. Debe haber una explicación lógica, dijo Elena, examinando la vitrina vacía. Tal vez alguien se llevó la momia como broma o para venderla en el mercado negro. Pero don Aurelio dice que esto pasa regularmente, insistió Miguel. Elena frunció el ceño. Necesito hablar con él. Y también quiero examinar esos túneles que mencionas. Carmen llegó con su primer grupo de turistas del día. Al ver la vitrina vacía, palideció visiblemente. ¿Cuándo regresó?, preguntó en voz baja. ¿Usted también sabe sobre esto?, Miguel la confrontó. Carmen miró nerviosa a los turistas que se acercaban. Después hablamos. Hay cosas que no se pueden discutir frente a extraños. Durante el recorrido, Carmen contó a los visitantes la historia oficial de las momias, pero Miguel notó que evitaba ciertas vitrinas y que su voz temblaba al hablar de la momia del minero. Esa tarde, cuando el museo cerró, Elena, Miguel y Carmen se reunieron en la oficina. Don Aurelio también estaba presente, como si hubiera estado esperando este momento. Es hora de que sepan la verdad, dijo el anciano guardián. Este museo no es solo un lugar de exhibición. Es una prisión. ¿Una prisión?, preguntó Elena, escéptica. Las momias no se formaron naturalmente por casualidad, explicó don Aurelio. Hay algo en este lugar, algo antiguo, que mantiene a los muertos atados a este mundo. Y nosotros, los guardianes, somos los carceleros. Carmen asintió gravemente. Mi bisabuelo trabajaba en el cementerio cuando comenzaron a exhumar los cuerpos. Me contó que encontraron cosas extrañas enterradas con algunos de ellos. Objetos que no deberían estar ahí. ¿Qué tipo de objetos?, preguntó Miguel. Amuletos prehispánicos, piedras talladas con símbolos desconocidos, respondió Carmen. Los sacerdotes dijeron que eran cosas del diablo y ordenaron quemarlos. Pero algunos desaparecieron antes de que pudieran destruirlos. Elena, tratando de mantener su escepticismo científico, preguntó, ¿y qué tiene que ver esto con la momia que se mueve? Don Aurelio se levantó y caminó hacia una vitrina que contenía objetos personales encontrados con las momias. El minero no busca venganza. Busca algo que le fue robado cuando murió. Y hasta que no lo encuentre, seguirá vagando. ¿Qué le robaron?, preguntó Miguel. Eso, don Aurelio señaló hacia una pequeña piedra negra con grabados extraños que estaba en la vitrina, es lo que el minero llevaba cuando murió. Pero no es lo único. Hay más objetos como ese, escondidos en el museo. Y cada uno está conectado con una de las momias que se comportan de manera inusual. Elena se acercó a examinar la piedra. Esto parece ser obsidiana tallada. Los grabados son definitivamente prehispánicos, pero no reconozco el estilo. Porque no son de ninguna cultura conocida, dijo Carmen en voz baja. Son mucho más antiguos. De repente, las luces del museo parpadearon. Un viento frío recorrió los pasillos, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Ya comenzó, murmuró don Aurelio. Esta noche será diferente. Algo ha cambiado desde que llegaste, Miguel. Las momias están más inquietas. Un grito ahogado resonó desde las profundidades del museo, seguido por el sonido de vidrios rompiéndose. Los cuatro se miraron con terror creciente. Lo que fuera que había mantenido a las momias en relativa calma durante años, había comenzado a desmoronarse. El sonido de vidrios rompiéndose se intensificó, como si múltiples vitrinas estuvieran siendo destrozadas simultáneamente. Miguel, Elena, Carmen y don Aurelio corrieron hacia el pasillo principal, sus linternas cortando la oscuridad que parecía más densa de lo normal. La escena que encontraron desafió toda lógica. 5 vitrinas estaban abiertas, sus vidrios esparcidos por el suelo como cristales de hielo bajo la luz de las linternas. Las momias que habían estado exhibidas allí durante décadas habían desaparecido. Esto nunca había pasado antes, susurró don Aurelio, su rostro pálido de terror. Nunca tantas a la vez. Elena, aferrándose a su formación científica, comenzó a documentar la escena con su cámara. Tiene que haber una explicación. Tal vez un terremoto menor, o... Sus palabras se cortaron cuando una sombra se movió al final del pasillo. Una figura humana, pero con movimientos rígidos y antinaturales, se deslizaba entre las vitrinas restantes. Es la mujer del vestido azul, identificó Carmen, su voz apenas un susurro. Murió en 1889. Dicen que estaba esperando a su prometido cuando la fiebre amarilla se la llevó. La figura se detuvo y lentamente giró su cabeza hacia ellos. Incluso a la distancia,
Podían ver sus ojos hundidos y su boca abierta en una expresión de eterna angustia. «No se muevan», ordenó don Aurelio. «No las miren directamente a los ojos». Pero Miguel, impulsado por una mezcla de terror y fascinación, dio un paso adelante. La momia de la mujer reaccionó inmediatamente, comenzando a caminar hacia ellos con pasos vacilantes pero determinados. «Miguel, no», gritó Carmen, pero era demasiado tarde. La momia se acercaba cada vez más, y con cada paso, el aire se volvía más frío. Elena podía ver su aliento condensándose, a pesar de que estaban en pleno verano mexicano. De repente, don Aurelio comenzó a recitar algo en un idioma que ninguno de ellos reconoció. Las palabras sonaban antiguas, guturales, como si fueran anteriores al español, al náhuatl, incluso al tiempo mismo. La momia se detuvo, como si las palabras fueran cadenas invisibles que la sujetaran. «¿Qué está diciendo?», preguntó Elena. «Palabras que mi abuelo me enseñó», respondió don Aurelio sin dejar de recitar. «Palabras para mantener a los muertos en su lugar». Lentamente, la momia de la mujer comenzó a retroceder, pero no regresó a su vitrina. En lugar de eso, se dirigió hacia una puerta que Miguel nunca había notado antes, una puerta de madera antigua al final del pasillo. «¿A dónde va?», preguntó Miguel. «Al sótano», respondió Carmen. «¿Dónde están los túneles?». Don Aurelio dejó de recitar y se apoyó contra una pared, agotado. «Esta noche van a intentar llegar a la fuente». «¿Qué fuente?», preguntó Elena. «La razón por la que este lugar existe», explicó el anciano guardián. «Debajo de Guanajuato, en las profundidades de las minas, hay algo que no debería estar ahí. Algo que los antiguos habitantes de esta tierra sellaron hace siglos». Carmen asintió gravemente. «Mi familia ha guardado este secreto durante generaciones. Cuando los españoles llegaron y comenzaron a excavar las minas, rompieron sellos que habían estado intactos durante 1000 años». «¿Qué tipo de sellos?», insistió Elena, su mente científica luchando por encontrar sentido a todo esto. «Los que mantenían dormido a Mictlantecutli», susurró don Aurelio. El nombre resonó en el aire como una maldición. Mictlantecutli, el señor de los muertos en la mitología azteca, el gobernante del inframundo. «Eso es solo mitología», protestó Elena. «¿Lo es?», preguntó Carmen. «Entonces explica por qué los cuerpos se momifican naturalmente aquí. Explica por qué se mueven por las noches. Explica por qué este lugar atrae a la muerte como un imán». Un rugido profundo y gutural emergió desde el sótano, haciendo vibrar las paredes del museo. El sonido no era humano, ni animal. Era algo primordial, algo que había estado dormido durante siglos y ahora comenzaba a despertar. «Se está fortaleciendo», dijo don Aurelio con desesperación. «Cada momia que llega al sótano le da más poder. Si todas llegan hasta allá abajo, ¿qué pasará?», preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. «Guanajuato se convertirá en una ciudad de muertos», respondió Carmen. «Y luego se extenderá. Primero a los pueblos cercanos, después a todo México, y finalmente». No necesitó terminar la frase. Todos entendieron la implicación. Elena, finalmente aceptando que estaba enfrentando algo que la ciencia no podía explicar, preguntó: «¿Cómo lo detenemos?». Don Aurelio la miró con ojos cansados. «Tenemos que bajar al sótano y encontrar los objetos que mantienen el sello. Los mismos objetos que fueron robados de las tumbas. Si podemos reunirlos y colocarlos en su lugar correcto». Otro rugido, más fuerte esta vez, interrumpió sus palabras. Las luces del museo se apagaron completamente, dejándolos en la oscuridad total. En la distancia, podían escuchar el sonido de más vitrinas rompiéndose, y pasos múltiples dirigiéndose hacia el sótano. «Ya no hay tiempo para explicaciones», dijo don Aurelio, encendiendo una linterna. «O actuamos ahora, o Guanajuato se convierte en el epicentro de una plaga que consumirá a los vivos». El destino de la ciudad, y posiblemente del mundo, ahora dependía de 4 personas armadas solo con linternas y un conocimiento fragmentario de fuerzas que la humanidad había olvidado deliberadamente. Don Aurelio los guió hacia la puerta antigua que habían visto usar a la momia de la mujer. La madera estaba hinchada por la humedad y crujió ominosamente cuando la abrió. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad, y un aire frío y húmedo subía desde las profundidades, cargado con el olor a tierra y algo más, algo putrefacto. «Antes de bajar», dijo don Aurelio, deteniéndose en el umbral, «necesitan saber lo que realmente pasó aquí». Sacó de su bolsillo una llave antigua y abrió un gabinete que Miguel nunca había notado. Dentro había documentos amarillentos, fotografías viejas y varios objetos extraños envueltos en tela. En 1679,
Cuando los mineros españoles estaban excavando las vetas más profundas, encontraron una cámara que no debería haber existido, comenzó don Aurelio. Era anterior a cualquier civilización conocida en la región. En el centro había un altar de obsidiana negra, rodeado por 13 estatuillas de jade. Elena examinó una de las fotografías antiguas que mostraba la cámara. Esto parece ser de una cultura pre-olmeca. Pero eso sería imposible, estaríamos hablando de miles de años de antigüedad. Los sacerdotes que acompañaban a los mineros reconocieron inmediatamente lo que habían encontrado, continuó don Aurelio. Un templo dedicado a la muerte misma. Ordenaron sellarlo, pero ya era demasiado tarde. Carmen desenvolvió uno de los objetos, una pequeña figura de jade tallada con increíble detalle. Representaba una figura esquelética con ornamentos elaborados. Mi bisabuelo estaba ahí cuando lo sellaron, dijo Carmen. Me contó que los sacerdotes usaron las estatuillas para crear un nuevo sello, distribuyéndolas entre las tumbas del cementerio. Cada una actuaría como un ancla, manteniendo dormido lo que había debajo. Pero cuando comenzaron a exhumar los cuerpos para el museo, añadió don Aurelio, las estatuillas fueron separadas de sus tumbas. Algunas se perdieron, otras fueron robadas, y unas pocas terminaron aquí, en el museo. Miguel entendió la implicación. Y sin las estatuillas en su lugar, el sello se debilitó. Exacto. Y ahora, las momias están siendo atraídas de vuelta hacia la fuente. Cada una que llega al altar le devuelve un poco más de poder a lo que está encerrado allí abajo. Un grito desgarrador resonó desde las profundidades, seguido por el eco de pasos arrastrándose por los túneles de piedra. Ya no podemos esperar más, dijo Elena, tomando una de las linternas. ¿Cuántas estatuillas necesitamos? 13 en total, respondió don Aurelio. Tenemos 5 aquí en el museo. Las otras 8, tendremos que encontrarlas en el camino. Comenzaron el descenso por la escalera de piedra. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos, cubiertos por un musgo que brillaba débilmente bajo la luz de las linternas. Las paredes estaban talladas con símbolos que parecían moverse bajo la luz vacilante. Estos símbolos, murmuró Elena, deteniéndose para examinarlos. No son de ninguna cultura mesoamericana que conozca. Es como si fueran anteriores a la escritura humana. Porque lo son, respondió Carmen. Mi bisabuelo decía que esta cámara existía desde antes de que los humanos llegaran a estas tierras. Después de descender durante lo que parecieron horas, llegaron a un túnel horizontal que se extendía en varias direcciones. El aire era más frío aquí, y podían escuchar el goteo constante de agua en la distancia. Los túneles conectan con las minas abandonadas, explicó don Aurelio. Pero también hay pasajes más antiguos, anteriores a la minería española. Eligieron el túnel del centro, siguiendo las marcas en las paredes que don Aurelio parecía reconocer. A medida que avanzaban, comenzaron a encontrar evidencias del paso de las momias, fragmentos de tela antigua, mechones de cabello momificado y huellas extrañas en el barro del suelo. Van hacia el mismo lugar que nosotros, observó Miguel. De repente, Elena se detuvo y señaló hacia adelante. Hay luz más adelante. Efectivamente, una luz verdosa y pulsante emanaba desde un túnel lateral. Se acercaron cautelosamente y encontraron una escena que desafió su comprensión. 3 momias estaban de pie en círculo alrededor de una estatuilla de jade que brillaba con luz propia. Las momias no se movían, simplemente permanecían allí, como si estuvieran en una especie de trance. Están alimentándola con su energía, susurró Carmen, transfiriendo lo que queda de sus almas a la estatuilla. Don Aurelio se acercó lentamente, recitando de nuevo las palabras antiguas. Las momias no reaccionaron esta vez, estaban demasiado absortas en su ritual. Tenemos que tomar la estatuilla, dijo. Pero si las interrumpimos, ¿qué pasará?, preguntó Miguel. Se volverán agresivas. Y estas momias han estado absorbiendo poder durante horas. Serán mucho más fuertes que la mujer del vestido azul. Elena, armándose de valor, se acercó al círculo. Yo la tomaré. Ustedes manténganse listos para correr. Pero cuando Elena extendió su mano hacia la estatuilla, una de las momias, el minero que habían visto la primera noche, giró su cabeza hacia ella con un movimiento sobrenatural. Sus ojos, que habían sido cuencas vacías, ahora brillaban con la misma luz verdosa que la estatuilla. Y por primera vez en más de un siglo, la momia del minero habló. No permitiremos que nos... Su voz era como el viento soplando a través de huesos secos, y cada palabra hizo que la temperatura del túnel descendiera varios grados. Las otras 2 momias también giraron hacia ellos, y Miguel se dio cuenta de que ya no estaban tratando con simples cadáveres animados. Estaban enfrentando algo mucho más poderoso y malévolo.
Las 3 momias se movieron como una sola entidad, sus movimientos ya no rígidos sino fluidos y coordinados. La luz verdosa que emanaba de la estatuilla se intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes del túnel que parecían tener vida propia. ¡Corran!, gritó don Aurelio, pero Elena ya había tomado la estatuilla. El momento en que sus dedos tocaron el jade, una descarga de imágenes inundó su mente, visiones de una civilización anterior a toda historia conocida, seres que no eran completamente humanos construyendo templos en honor a entidades que habitaban entre la vida y la muerte. Las momias rugieron al unísono, un sonido que hizo vibrar las piedras del túnel. Pero en lugar de atacar, se desplomaron como marionetas con los hilos cortados. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel, ayudando a Elena a ponerse de pie. La estatuilla era lo que las mantenía animadas, explicó don Aurelio, examinando los cuerpos inmóviles. Pero también era lo que las controlaba. Ahora que está en nuestras manos. Ahora somos nosotros los que tenemos el control, terminó Elena, sintiendo el peso del objeto en sus manos. Puedo sentir a las otras momias. Sé dónde están. Carmen la miró con preocupación. Elena, tus ojos. Elena se tocó el rostro. Sus ojos habían adquirido un leve brillo verdoso, el mismo que habían visto en las momias. Estoy bien, dijo, aunque su voz sonaba ligeramente diferente. Pero puedo ver lo que ellas ven. Hay 7 momias más dirigiéndose hacia la cámara principal. Y algo más, algo que está esperando allí abajo. Don Aurelio la tomó del brazo. Elena, tienes que soltar la estatuilla. Está comenzando a afectarte. No, respondió Elena con firmeza. Es la única manera de que podamos encontrar las otras estatuillas y llegar a la cámara antes que las momias restantes. Continuaron por los túneles, ahora guiados por las visiones que Elena recibía a través de la estatuilla. Encontraron 2 estatuillas más en cámaras similares, cada una custodiada por momias que se desplomaron cuando Elena las tomó. Con cada estatuilla que recogía, las visiones de Elena se volvían más claras y perturbadoras. Vio la verdadera historia de Guanajuato, como los antiguos habitantes habían descubierto una grieta en la realidad, un lugar donde el mundo de los vivos se encontraba con el reino de los muertos. No era Mictlantecutli, murmuró Elena mientras caminaban. Era algo más antiguo, algo que existía antes de que los humanos tuvieran nombres para los dioses. ¿Qué ves?, preguntó Carmen. Una entidad que se alimenta de la frontera entre la vida y la muerte. Los antiguos la llamaban el hambriento. Construyeron el templo no para adorarla, sino para mantenerla dormida. Llegaron a una cámara más grande donde varios túneles convergían. En el centro había un pozo circular tallado en la roca, tan profundo que sus linternas no podían iluminar el fondo. Aquí es donde termina nuestro camino, dijo don Aurelio. La cámara principal está directamente debajo de nosotros. Elena se acercó al borde del pozo. Puedo sentirlo. Está despertando. Cada momia que llega le da más fuerza. ¿Cuántas estatuillas tenemos ahora?, preguntó Miguel. 8, respondió Carmen, contando los objetos que habían recogido. Necesitamos 5 más. Las otras 5 están en la cámara principal, dijo Elena. Pero también están las momias restantes. Y el hambriento está usando sus cuerpos como recipientes. Un rugido ensordecedor emergió desde las profundidades del pozo, seguido por una ráfaga de aire helado que apagó sus linternas. En la oscuridad total, podían escuchar algo enorme moviéndose en las profundidades. Se está preparando para emerger, susurró Elena. Si sale de la cámara antes de que podamos restaurar el sello, ¿qué pasará?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. Guanajuato será solo el comienzo, respondió Elena. Se extenderá por todo México, después por América, y finalmente por el mundo entero. Los muertos se alzarán en todas partes, y los vivos serán consumidos. Carmen encontró una escalera de hierro oxidado que descendía por las paredes del pozo. Esta es nuestra única oportunidad. Tenemos que bajar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando encendieron sus linternas de emergencia, vieron que ya no estaban solos en la cámara. 7 figuras momificadas los rodeaban, pero estas eran diferentes. Sus ojos brillaban con una inteligencia malévola, y cuando hablaron, lo hicieron con una sola voz que no era humana. Demasiado tarde. El hambriento despierta, y ustedes serán los primeros en alimentarlo. Elena apretó las estatuillas contra su pecho, sintiendo el poder que fluía a través de ellas. No si puedo evitarlo. Sus ojos ahora brillaban con la misma intensidad que los de las momias, y Miguel se dio cuenta de que Elena ya no era completamente humana. La batalla final por el alma de Guanajuato estaba a punto de comenzar. Elena levantó las estatuillas por encima de su cabeza, y una luz verdosa cegadora emanó de ellas,
haciendo que las momias retrocedieran con gritos de dolor sobrenatural. Pero Miguel notó algo alarmante: la piel de Elena había comenzado a adquirir la misma textura pergaminosa que las momias. «Elena, estás cambiando», gritó Miguel. «Lo sé», respondió Elena, su voz ahora con un eco extraño. «Es el precio de usar su poder. Pero es la única manera». Las momias se reorganizaron, formando un círculo más cerrado alrededor de ellos. Don Aurelio comenzó a recitar las palabras antiguas, pero esta vez las momias no se detuvieron. Eran demasiado poderosas, alimentadas por la proximidad de El Hambriento. «Las palabras ya no funcionan», dijo don Aurelio con desesperación. «Están demasiado cerca de la fuente». Carmen tomó una de las estatuillas de las manos de Elena. «Si necesitas poder, entonces compartamos la carga». El momento en que Carmen tocó la estatuilla, sus ojos también comenzaron a brillar. Ahora podía ver lo que Elena veía, la verdadera forma de las momias, que no eran solo cadáveres animados sino recipientes para fragmentos de una conciencia antigua y malévola. «Miguel, don Aurelio», dijo Elena, «tomen las otras estatuillas. Es la única manera de que tengamos suficiente poder para llegar abajo». «Pero nos convertiremos en lo mismo que ellas», protestó Miguel. «No si restauramos el sello a tiempo», respondió Carmen, sintiendo ya los cambios comenzando en su cuerpo. «El proceso se puede revertir, pero solo si el hambriento vuelve a dormirse». Don Aurelio, entendiendo que no tenían otra opción, tomó 2 estatuillas. Miguel, a regañadientes, tomó las restantes. El cambio fue inmediato y aterrador. Miguel sintió como si miles de voces susurraran en su mente, mostrándole visiones de muerte y descomposición. Su piel comenzó a endurecerse, y pudo sentir su corazón latiendo más lento. Pero también sintió el poder. Podía ver en la oscuridad, podía sentir la presencia de cada momia en los túneles, y más importante, podía sentir la ubicación exacta de las 5 estatuillas restantes en la cámara principal. «Ahora», dijo Elena, y los 4 se movieron como una unidad coordinada. Las momias atacaron, pero Elena y los otros ya no eran completamente humanos. Se movían con la misma velocidad sobrenatural, esquivando garras momificadas y respondiendo con una fuerza que no sabían que poseyeran. La batalla fue breve pero intensa. Una por una, las momias fueron derribadas, sus cuerpos desplomándose cuando el poder que las animaba fue absorbido por las estatuillas que portaban Elena y su grupo. «¡El pozo!», gritó Elena. «Ahora». Se lanzaron hacia la escalera de hierro, descendiendo rápidamente hacia las profundidades. El rugido del hambriento se hacía más fuerte con cada metro que descendían, y las paredes del pozo comenzaron a vibrar. Cuando llegaron al fondo, se encontraron en una cámara circular tallada en roca negra. En el centro había un altar de obsidiana, y sobre él, 5 estatuillas de jade que pulsaban con luz propia. Pero no estaban solas. Una figura masiva se alzaba detrás del altar, parcialmente formada pero creciendo más sólida cada segundo. No tenía una forma definida, era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, con tentáculos de sombra que se extendían hacia las estatuillas del altar. «El hambriento», susurró don Aurelio. «Está casi completamente manifestado». La entidad los percibió y se volvió hacia ellos. No tenía rostro en el sentido tradicional, pero Miguel pudo sentir su atención como un peso físico aplastante. Cuando habló, lo hizo directamente en sus mentes. «Tanto tiempo, tanto hambre. Ahora alimentaré». Elena se acercó al altar, luchando contra la presión mental de la entidad. «Las estatuillas. Tenemos que colocarlas en el patrón correcto». Pero cuando intentó acercarse, tentáculos de sombra se lanzaron hacia ella. Miguel y Carmen se interpusieron, usando el poder de las estatuillas para crear barreras de luz verdosa. «No puedo acercarme», gritó Elena. «Es demasiado fuerte». Don Aurelio, con décadas de experiencia lidiando con las fuerzas sobrenaturales de museo, tuvo una realización terrible. «Hay otra manera», dijo. «Pero requiere un sacrificio». «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó Miguel. «Alguien tiene que fusionarse completamente con las estatuillas, convertirse en el guardián permanente del sello. Pero esa persona ya no será humana. Se convertirá en parte del sello mismo». Elena entendió inmediatamente. «Yo lo haré. Ya estoy más cambiada que ustedes». «No», dijo Miguel, tomando su mano. «Encontraremos otra manera». Pero el hambriento había escuchado su conversación. La entidad rugió con furia y comenzó a expandirse, sus tentáculos de sombra llenando la cámara. «No habrá sacrificio. No habrá sello. Solo hambre eterna». En ese momento, Carmen hizo algo inesperado. Corrió directamente hacia el altar, esquivando los tentáculos con una agilidad sobrehumana. «Carmen, no»,
gritó Elena. Pero Carmen ya había llegado al altar. Tomó las 5 estatuillas restantes y las presionó contra su pecho. Mi familia ha guardado este secreto durante generaciones, gritó por encima del rugido de El Hambriento. Es mi responsabilidad terminarlo. La luz que emanó de Carmen fue cegadora. Su cuerpo comenzó a transformarse, no en una momia, sino en algo diferente, algo que era parte humana y parte jade viviente. El Hambriento se lanzó hacia ella, pero era demasiado tarde. Carmen había comenzado la fusión, y el destino de Guanajuato ahora dependía de si podría completar el sacrificio antes de que la entidad la destruyera. La transformación de Carmen fue tanto hermosa como aterradora. Su piel adquirió el color y la textura del jade, pero conservó su forma humana. Rayos de luz verde emanaban de su cuerpo, creando un patrón geométrico complejo en el suelo de la cámara que coincidía exactamente con los símbolos tallados en las paredes. El Hambriento rugió con una furia que hizo temblar toda la estructura subterránea. Sus tentáculos de sombra se lanzaron hacia Carmen, pero fueron repelidos por la luz que emanaba de ella. Imposible. El sello fue roto. No puede ser restaurado. Estás equivocado, gritó Carmen, su voz ahora resonando con armónicos sobrenaturales. El sello nunca fue roto completamente. Solo fue debilitado. Y ahora, con mi vida como ancla, será más fuerte que nunca. Elena, Miguel y don Aurelio observaron con horror y admiración mientras Carmen comenzó a recitar palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía, pero que de alguna manera entendían. Eran las palabras originales del sello, las mismas que los antiguos constructores del templo habían usado milenios atrás. Las 13 estatuillas que habían recogido comenzaron a levitar, formando un círculo alrededor de Carmen. Cada una pulsaba con luz sincronizada con los latidos de su corazón, que ahora sonaba como campanas de jade. «Carmen, detente», gritó Miguel. «Vas a morir». «No voy a morir», respondió Carmen, sonriendo con serenidad. «Voy a convertirme en algo más. En la guardiana eterna de este lugar». El Hambriento, desesperado, comenzó a atacar no solo a Carmen sino a toda la cámara. Las paredes se agrietaron, y rocas comenzaron a caer del techo. La entidad sabía que si el sello se completaba, sería aprisionada por otros 1000 años, tal vez para siempre. «Si no puedo alimentarme, entonces todos morirán conmigo». Don Aurelio se dio cuenta del peligro. Está tratando de colapsar toda la estructura. Si esta cámara se derrumba, enterrará el Hambriento, pero también destruirá medio Guanajuato. Elena tomó una decisión desesperada. Corrió hacia Carmen y colocó sus manos sobre las estatuillas flotantes. «No puedes hacer esto sola. Comparte la carga conmigo». «Elena, no», protestó Carmen. «Si te unes al sello, también quedarás atrapada aquí para siempre. Mejor eso que dejar que millones mueran», respondió Elena, sintiendo como el poder de las estatuillas fluía a través de ella. Miguel, viendo a las 2 mujeres sacrificándose, no pudo quedarse atrás. «Si ustedes se quedan, yo también me quedo». «Miguel, eres demasiado joven», gritó don Aurelio. «Y tú eres demasiado viejo para hacer esto solo», respondió Miguel, uniéndose al círculo. Don Aurelio, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Después de 30 años protegiendo el museo, sabía que este era su destino final. Se unió al círculo, completando el sello humano. El momento en que los 4 se conectaron a través de las estatuillas, el Hambriento lanzó un grito de desesperación que se escuchó en toda la ciudad de Guanajuato. Las personas despertaron de sus sueños, sintiendo una presencia malévola que de repente desaparecía. La luz que emanaba del círculo se intensificó hasta volverse blanca pura. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, y un nuevo patrón de sellos se extendió por toda la cámara, subiendo por las paredes y extendiéndose hacia los túneles superiores. «No, no puede ser. He esperado tanto». La voz del Hambriento se debilitó gradualmente hasta convertirse en un susurro, y luego en silencio. La entidad comenzó a desintegrarse, sus tentáculos de sombra disolviéndose como humo. «Está funcionando», murmuró Elena, sintiendo como su conciencia se expandía para abarcar todo el sistema de túneles. «Puedo sentir el sello extendiéndose, sellando cada grieta, cada punto débil». Carmen, ahora completamente transformada en jade viviente, sonrió. «Las momias del museo, puedo sentirlas. Están en paz. Finalmente pueden descansar». Miguel sintió una extraña calma mientras su cuerpo se transformaba. Ya no sentía miedo, solo una profunda sensación de propósito cumplido. Don Aurelio, el último en transformarse, miró hacia el techo de la cámara. «Guanajuato está a salvo. Las futuras generaciones nunca sabrán lo cerca que estuvieron del fin».
Cuando la transformación se completó, los 4 habían se convertido en estatuas de jade, pero estatuas conscientes, guardianes eternos del sello. Sus conciencias se fusionaron con la estructura misma del templo, extendiéndose por todos los túneles y cámaras subterráneas. El hambriento había sido sellado una vez más, pero esta vez el sello era diferente. No dependía de objetos que pudieran ser movidos o robados. Dependía de 4 almas humanas que habían elegido sacrificar su humanidad para proteger al mundo. En la superficie, el Museo de las Momias se quedó en silencio. Las vitrinas rotas se repararon misteriosamente durante la noche, y las momias regresaron a sus lugares, pero ahora realmente en paz. Los visitantes que llegaron al día siguiente notaron algo diferente en el museo. Las momias parecían menos perturbadoras, más serenas, como si finalmente hubieran encontrado el descanso que habían buscado durante más de un siglo. Y en las profundidades, 4 guardianes de jade velaban eternamente, asegurándose de que el hambriento permaneciera dormido para siempre. 6 meses después del incidente, el Museo de las Momias de Guanajuato había experimentado una transformación notable. Los visitantes comentaban sobre la atmósfera más tranquila del lugar, y los guías turísticos notaron que las historias de apariciones nocturnas habían cesado completamente. La nueva directora del museo, la doctora Patricia Mendoza, había llegado de la Ciudad de México para investigar las extrañas circunstancias que rodearon la desaparición de la doctora Elena Vázquez y sus 3 compañeros. Es extraño, le comentó a su asistente mientras revisaban los archivos. Según los registros, la noche de su desaparición, todas las momias del museo regresaron espontáneamente a sus vitrinas después de haber sido reportadas como desaparecidas. Patricia había encontrado el diario del primer guardián del museo, con las últimas entradas escritas en una caligrafía diferente. Las voces han cesado. Por primera vez en décadas, el museo está verdaderamente en silencio. Los guardianes han cumplido su propósito. En el sótano, había descubierto que la puerta antigua había sido sellada con cemento. Según los registros municipales, esto se había hecho por razones de seguridad estructural, pero no había documentación sobre quién había autorizado el trabajo. En las profundidades selladas, 4 figuras de jade vigilaban eternamente. Sus conciencias se habían fusionado con la estructura del lugar, creando una red de protección que se extendía por toda la ciudad. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Elena a Carmen a través de su conexión mental. En paz, respondió Carmen. Por primera vez en generaciones, mi familia puede descansar sabiendo que el secreto está verdaderamente seguro. Miguel había encontrado una perspectiva diferente en su nueva existencia. Puedo sentir a cada visitante del museo. Sus emociones, sus pensamientos. La mayoría viene buscando emociones fuertes, pero se van con respeto por los muertos. Don Aurelio había asumido el papel de coordinador del grupo. El sello se mantiene fuerte. El hambriento está profundamente dormido, más profundo que nunca antes. En la superficie, María González, la nueva guía turística que había reemplazado a Carmen, notó algo peculiar durante sus recorridos. Ocasionalmente, cuando hablaba sobre la historia de las momias con particular respeto, podía sentir una presencia benévola a su alrededor. Esta momia, le decía a los visitantes, perteneció a un hombre que trabajó toda su vida en las minas para alimentar a su familia. Murió en un accidente, pero su espíritu encontró finalmente la paz que merecía. En las profundidades, Miguel sonrió mentalmente al escuchar las palabras de María. Era reconfortante saber que las nuevas generaciones entendían la importancia de tratar a los muertos con dignidad. 3 años después del sacrificio, una niña de 8 años, visitando el museo con su clase escolar, se acercó a una vitrina que había permanecido vacía desde la noche del incidente. ¿Por qué está vacía esta vitrina?, le preguntó a María. A veces los espíritus encuentran su camino hacia el descanso eterno, respondió María. La niña colocó su pequeña mano sobre el cristal y susurró, gracias por protegernos. Los 4 guardianes sintieron las palabras como una cálida caricia. Elena se dio cuenta de que, aunque habían perdido su humanidad física, habían ganado algo más valioso, la certeza de que su sacrificio había tenido significado. ¿Crees que algún día podremos descansar?, preguntó Miguel. Cuando el mundo ya no necesite guardianes como nosotros, respondió don Aurelio. Cuando la humanidad aprenda a respetar las fuerzas que no comprende. Los años pasaron, y el museo se convirtió en un modelo de cómo presentar la muerte y la historia con respeto y dignidad. La doctora Patricia Mendoza escribió en su informe final: el Museo de las Momias de Guanajuato representa más que una curiosidad científica. Es un recordatorio de que debemos honrar a quienes nos precedieron. En mis 10 años aquí, nunca he experimentado un solo incidente paranormal, lo que sugiere que cuando tratamos a los muertos con respeto, ellos descansan en paz.
20 años después del sacrificio, un joven antropólogo llamado David Ruiz visitó el museo. Se detuvo frente a la vitrina vacía y sintió una presencia protectora. «Hay algo especial en este lugar», murmuró. «Algo que va más allá de la ciencia convencional». Esa noche, David tuvo un sueño extraordinariamente vívido donde 4 figuras de jade le revelaron la verdadera historia de Guanajuato. Cuando despertó, tenía conocimientos que no había poseído antes y una comprensión profunda de su propósito. Se convirtió en protector silencioso del museo, en los ojos y manos de los guardianes en el mundo físico, asegurando que su legado continuara. Con el paso de las décadas, la leyenda de los 4 guardianes se convirtió en susurros entre aquellos que conocían la verdadera historia. No era una historia de terror, sino de sacrificio y protección. Y en las profundidades del museo, Elena, Carmen, Miguel y don Aurelio continuaron su vigilia eterna, protegiendo no solo Guanajuato sino al mundo entero de fuerzas que la mayoría nunca podría imaginar. En las noches silenciosas, cuando el museo estaba cerrado y la ciudad dormía, los 4 guardianes compartían memorias de su vida humana y renovaban su compromiso con su misión eterna. Habían encontrado, en su sacrificio, una forma de inmortalidad que trascendía la muerte. No como monstruos, sino como protectores benévolos, guardianes silenciosos de la frontera entre la vida y la muerte. Su historia se había convertido en leyenda, su sacrificio en mito, pero su protección era eternamente real.